Buenas noches a todos. Soy el doctor Restituyo, presidente del APSI, que es la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud. Hoy, miércoles 3 de diciembre del año 2025, primera conferencia del último mes del año, con nuestra invitada en el día de hoy, la doctora Cristina Ramos Ventura. En breve estará hablando sobre accidentes cerebrovasculares en las mujeres, cómo importa el género, la diferencia entre la mujer y los demás género, el masculino, en lo que es accidente cerebrovascular y en el mundo y sobre todo la República Dominicana, que es el área donde ella ejerce. En breve estará con nosotros. Algunas informaciones de la asociación, los que no conocen esta historia, surgió en el año 1989, se fundó la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud. Aquí están sus grandes fundadores, el doctor Guzmán, doctora Robles, doctor Bautista. Pero TVACI surgió en la pandemia, estamos cumpliendo 6 años y nos ayudan un grupo de colaboradores, doctor Williams, un médico neurólogo vascular, con él fue que dimos paso a esta plataforma que se ha mantenido, doctor Ruiz, que es un neurocirujano, siempre nos trae invitados de neurocirujanos de su área, de su hospital y de otros hospitales, y lo demás que ustedes ven aquí, la doctora Almocén, la doctora Silveria. TVACI ya tiene 22.000 y algo de suscriptores. Están invitados a suscribirse. El que no la conoce puede escribir TVACI y por ahí se hace miembro y ayuda a esta plataforma. Puede tirarle una foto, puede escanear este código de barras si le parece. Con eso se hace miembro. También tenemos un canal de audio que las conferencias se pasan a audio, no solamente en YouTube que se pasan al canal, sino también que hay en audio y muchos la pueden oír desde su celular, desde haciendo ejercicio en el gym o caminando, como decimos. Puede ser miembro de esta asociación todo aquel que tenga un título del área de la salud, psicólogo, laboratorista, médico, dentista, hasta veterinario pueden ser miembros. Miren aquí la lista de profesionales. No hay muchas otras asociaciones de profesionales como esta, así que la asociación puede recibirlo y ayuda a esos profesionales en insertarse al sistema, haciéndoles cursos de certificación acelerada de asistente médico, asistente dental, asistente de terapia física, sacando sangre como flebotomía. Lo hacemos rápido, se está haciendo virtual desde la pandemia y están invitados a conocer más para que si conoce de alguien que va a emigrar, en lo que aprueba sus exámenes, puede hacer estos cursos y obtener empleo rápido. Quiero ya antes de pasar a nuestra invitada, generalidades que nos estamos preparando para el próximo año, los eventos los estamos planificando, ya va a haber un evento en Filadelfia, el Colegio Médico de Filadelfia está anunciando un encuentro en colaboración con nosotros. Porque hace varios años tuvimos la oportunidad de fundar esta institución que agrupa a los médicos dominicanos del área de Pensilvania y el 17 de enero vamos a estar ahí en ese encuentro estratégico de donde se van a planificar actividades, se van a hacer anuncios sobre algunas oportunidades de certificaciones, de licencia en el área de salud mental y otras áreas como enfermería. Así que va a ser de gran provecho. Eh, Va a ser de gran provecho. Eh, Aquí, recordando que no hay conflicto de intereses con nuestra invitada, la doctora Cristina Ramos Ventura, quiero decir algunas generalidades de su currículum, de su amplio currículum. Ella es una distinguida profesional, doctora en medicina, hizo especialidad en medicina interna, también hizo especialidad en neurología, subespecialidad en enfermedad vascular, estuvo en México, en la Ciudad de México. También tiene otra especialidad, subespecialidad en lo que es neurosonología, lo que tiene que ver con los Doppler, con los sonidos de imágenes de cerebro vascular. Ha sido profesora de neuroanatomía y neurología. Ha representado el país en eventos internacionales como la Asociación Mundial del Stroke. Y además, ella también ha investigado y ha publicado muchos artículos que tienen que ver con lo que es la, la
la salud neurovascular, donde también en el hospital, en la Unión Médica del Norte, ella dirige el programa de unidad de ITUS, al igual que es directora en el Hospital Cabral Ibáez del Servicio de Neurología Vascular. En el día de hoy va a hacer un enfoque de lo que es el accidente cerebrovascular en la mujer, el impacto que tiene en la mujer y por qué, y cómo prevenir y cómo crear educación y prevención en esta terrible enfermedad. Doctora, bienvenida, gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Muy amable por su Mm. invitación. Me recuerdo que cuando acabé de llegar al país, en esta plataforma fue la primera, una de las primeras plataformas en la pandemia que me ayudó a tener un poquito de, pues, proyección en ese momento tan Ah, difícil. sí, sí. Hace como 4 o 5 años, Sí, ¿verdad? sí, bastante, sí, sí, ya recordamos eso, sí. Y usted se Y había perdido, se nos había perdido, pero ya está con nosotros. nos íbamos a reunir en Punta Cana, pero Así es, sí. déjenme que se me quedó avanzada la Ah, presentación. ok, sí, cómo no, lo puede ubicar. Bajar un poquito, please, que se oye aquí. Entonces, bueno, como dice el doctor Restituyo, vamos a hablar hoy sobre el stroke en la mujer. Sí, el género importa, ¿verdad? Un momentito. ¿Se ve la pantalla? No. ¿Se ve la pantalla ahí, doctor? Sí, listo. Estoy aquí. Ok. Entonces, no tengo ningún conflicto de interés. Y vamos a hablar en el día de hoy, como vamos a dividir este tema, dame un momentito, como que se me pierde la pantalla. Ah, sí. Ok, vamos a tomar en cuenta la parte de estadística, los factores de riesgo del stroke, los factores de riesgo propios de la mujer. Y vamos a iniciar diciendo que el stroke en la mujer es una entidad de mucha importancia, debido a que las mujeres presentan las más altas incidencias de esta enfermedad, al igual que la mayor carga de riesgo acumulado en vida para esta enfermedad. Es importante porque tenemos peor pronóstico funcional y mayor mortalidad después de la enfermedad. Entonces, por eso es que importa tanto esta patología y por qué desarrollarla y entender cuál es la dinámica, la epidemiología, los factores de riesgo en el sexo femenino. En el mundo, como ustedes ven en esta diapositiva, el stroke es la segunda causa de mortalidad y la tercera causa de discapacidad de las enfermedades no comunicables. 12 millones de personas cada año padecen un infarto cerebral, es decir, una de 4 personas va a tener un stroke a lo largo de su vida. 53% de todos los casos corresponden a personas menores de 70 años de edad. Es decir, que ya no son los más envejecientes que tienen las más altas tasas de incidencia. Y el 89% de todos los casos ocurren en países de bajos ingresos y de bajos recursos, como es el país de nosotros, en el cual hemos visto una incidencia de 209 casos por cada 100.000 habitantes de stroke, ocupando el cuarto lugar después de Haití, Guyana, Surinam. Y entonces ahí está la República Dominicana. En las diferentes estadísticas y estudios epidemiológicos a lo largo de los años hemos visto que el sexo femenino lidera muchas estadísticas en ictus que el sexo masculino, y esto va aumentando conformemente progresa la edad. De los 20 a los 44 años en las cohortes de Cincinnati y Kentucky está igual la incidencia según estos hazard ratios en el hombre y en la mujer, pero cuando nosotros vemos la cohorte canadiense, vemos que de 18 a 29 años el stroke afecta más a mujeres que hombres y a partir de los 30 se equipara la tasa de incidencia. Según el estudio de los seguros de salud de la estadística que llevan en Estados Unidos, hay más mujeres con ictus que hombres. Y en la corte entonces alemana vemos que desde los 18 hasta los 44 años la incidencia de stroke es mayor en el sexo femenino que en el masculino, como ustedes pueden ver a continuación.
La cohorte de Northern of Manhattan, pues, antes del 2010, creo que para el 2002-2009, el sexo femenino entre los 20 y los 45 años tiene una incidencia de stroke de 47% de los casos. Y cuando la mujer aumenta de los 45 años de edad, aumenta hasta 57%. Como ustedes pueden ver, pues liderando por 7% las estadísticas. En el estudio de disparidad, raza y etnia publicado en el 2020 en la revista Stroke por la American Heart Association, 37% de todos los casos correspondieron al sexo masculino. De estos, la población era total, pues de 3.298, 41% del sexo masculino era de raza blanca, 33% raza negra y 37% hispánica, liderando otra vez el sexo femenino, pues las mujeres, las más altas incidencias de stroke. El riesgo acumulado en años es definitivamente mayor para las mujeres que para los hombres y eso está directamente asociado a la expectativa de vida. En las cohortes de Framingham pudimos ver que 1 de cada 5 mujeres padece stroke y 1 de cada 6 hombres padece stroke, con una variabilidad entonces de 20 a 21% en el sexo femenino y 14 a 17% en el sexo masculino. En el estudio de Global Burden of Disease, recientemente publicado, no era el sexo femenino el mayor que ocupaba las tasas de prevalencia e incidencia, pero hay que agregar que en estos tipos de estudios se agregaron cohortes de Asia, cohortes pues de Europa y del norte de Europa, en donde hay menos incidencia en el sexo femenino. Entonces, de acuerdo a los subtipos de stroke, el que es más frecuente en el sexo femenino es la hemorragia subaracnoidea dentro de todas las enfermedades en cada sexo. Incluso después de que ocurre pues el descenso hormonal y la menopausia, es una situación muy común de stroke. Se cortó un poco ahí, profesora. ¿Se escucha ahora? Sí, ahora se escucha bien. Ah, sí, dice que mi internet estaba un poquito inestable, pero ya se oye bien ya, doctor. Sí, se oye muy bien ya. Ok, gracias. Entonces, tenemos diversos factores de riesgo que son pues menos favorables para el sexo femenino. Dentro de los prevalentes tenemos la hipertensión en la edad adulta, la migraña, la obesidad. Asociadas a riesgo de stroke, tenemos directamente la hipertensión, la diabetes, la fibrilación atrial, la migraña y el cigarrillo, que es más devastador en el sexo femenino. Las mujeres tenemos menos apego y menos uso de terapia con anticoagulantes, tenemos menos apego al uso de estatinas y menos indicación estadísticamente pues demostrado y vamos menos a los procedimientos de tratamiento de fibrilación atrial como la ablación y el cierre de la orejuela. Tenemos factores propios del sexo femenino como son el embarazo, los trastornos hipertensivos del embarazo, el uso de estrógenos exógenos, los anticonceptivos orales, la exposición a estrógenos durante la vida y después de la menopausia precoz y la menopausia pues quirúrgica, que es un inductor de menopausia precoz. Esta es una paciente femenina de 57 años de edad, solamente conocida hipertensa, tenía también el fibrinógeno elevado, nunca fue tratada para la hipertensión, que me llegó a mi consulta por el área de emergencia. Se recibió con 5 horas de inicio de los síntomas, con signos vitales estables y una glicemia estable, con muchos cambios tomográficos y fuera de ventana para trombolisis. Aquí ustedes ven el mayor cambio que tenía y se detectó una LVO en esa paciente, tenía una oclusión carotidia en tándem y una oclusión de la arteria cerebral media. Ahí fue después del proceso de revascularización, ese fue el trombo que se les trajo a la paciente y pues como podemos ver, la hipertensión es el factor de riesgo más prevalente para stroke, definido desde el 2019 como una presión mayor de 140/90 o la toma de medicación para la hipertensión, la cual tiene una prevalencia de 34% en el sexo masculino y 32% en el sexo femenino y su prevalencia es más alta en el sexo masculino que en el femenino, pero esto varía los picos de acuerdo a la evolución de la edad de las personas. Y en la etapa posmenopáusica, la mujer experimenta un ascenso abrupto de la incidencia de hipertensión.
Y similarmente, pues con los pacientes que no reciben tratamiento, se mantiene alzando constantemente la hipertensión, más en el sexo femenino que en el masculino. El estudio Interstroke demostró que la hipertensión arterial era el factor que más contribuye a la aparición de stroke, tanto en el hombre como en la mujer, un 52,3 y un 45,2%. Y por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta la hipertensión arterial, aumenta el riesgo de stroke un 25%. La diabetes mellitus, a pesar de todo, más en mujeres que en hombres, un 81% versus 30% respectivamente. Esto es lo en los Estados Unidos. En el área de pues, Europa, en Italia, hemos visto que los hombres tienen más adherencia a mantener una hemoglobina glucosilada menor de 7 que el sexo femenino. La diabetes es un importante factor de riesgo para stroke, tanto para isquémico como para hemorrágico, y es un marcador determinante de peor pronóstico. Y de todos los subtipos de stroke, como ustedes ven en esta imagen, el infarto lacunar o por lipohialinosis o aterosclerosis, que afecta a los pequeños vasos de la porción M1 de la cerebral media y de la porción penetrante de la arteria basilar, están bien asociados a la diabetes mellitus. El infarto típico, pues, es el de tipo lacunar. La fibrilación atrial, pues las mujeres tienen menor incidencia en algún momento de fibrilación atrial que en los hombres, pero el riesgo acumulado en años en vida es similar. El hecho de ser mujer es un factor de riesgo para la fibrilación atrial y para desarrollar enfermedades tromboembólicas. Y la fibrilación atrial aumenta hasta 2 veces más el riesgo en el sexo femenino, solo por ser femenino, de padecer un infarto cerebral. Y estas pacientes pues son menos tratadas per procedimiento después de desarrollar fibrilación atrial. Esta es una paciente de mi consulta, como ustedes ven. Eso fue un momento para nosotros importante porque no se había detectado la FA. Eso fue justamente pasando visita, había hecho ese infarto embólico cerebeloso, no territorial, no en un vaso. Ustedes ven que no es de pica, no es cerebelosa superior, es supercortical en el cerebelo y había tenido sus electros normales hasta ese justo momento que pasamos por el monitor y se detectó la FA. La FA, mientras más se busque, más se diagnostica. Y es importante porque puede definir el cambio en el tratamiento permanente en un paciente después de stroke. Esta es otra paciente con una fibrilación atrial. Miren el infarto como es la característica. Puede ser de mayor volumen hasta de menor y pueden ser territorial, corticales. Como son corticales, muchas veces pueden debutar hasta con crisis epilépticas. Y esta es una la porción ya más occipital. Con respecto a la dislipidemia generalmente se reporta de mayor incidencia y prevalencia en el sexo masculino y tiene mayor porcentaje en todos los pacientes masculinos con enfermedad cardiovascular versus el sexo femenino. Es un factor de riesgo determinante para infarto cerebral, especialmente para infarto asociado a aterosclerótico o de gran vaso. Esto es un infarto temporal importante que también abarcó territorio parietal y frontal de la cerebral media, totalmente territorial. Cuando hicimos el rastreo de imágenes, ustedes ven del lado derecho, donde está el círculo, no se ve esa zona que brilla tanto, que es porque está totalmente tapada. Este fue un paciente que tenía altos niveles de colesterol LDL y está demostrado que el colesterol total y el LDL es un marcador de infarto cerebral aterosclerótico. Por eso el tratamiento con estatinas reduce inminentemente el riesgo y la recurrencia de otro infarto cerebral. La migraña también es un factor de riesgo para padecer infarto cerebral y es definitivamente más prevalente en el sexo femenino. El estudio de Global Burden of Disease del 2016 demostró una incidencia de migraña en general de 18,9% en el sexo femenino, casi duplicado con un 9,8% en el sexo masculino. La migraña, particularmente con aura, se asocia a un aumento del riesgo de stroke y los mecanismos asociados son pues la predisposición genética a padecer esta enfermedad o esta entidad. Esta entidad posteriormente puede producir disfunción endotelial, alteraciones en la coagulabilidad, disfunción plaquetaria, disección arterial. Y esta es una paciente mía que tuvo
un infarto cortical, era migrañosa. Ese fue un Doppler transcraneal con burbujas que le hicimos, donde cada vez que ustedes ven una marquita en el trayecto de la arteria cerebral media, es un shunt. Entonces, ella tiene un shunt severo. Cuando ella se va salva, pues presenta un patrón ya mayor de 14 a 20 en tela de cortina. En un momentito yo le digo que puje y ustedes van a ver cómo se llena todo el patrón de microémbolos o microburbujas. Ahora cuando ella puja, aquí yo le digo puje un poco y ustedes van a ver. Miren cómo vuelve y se llena después de pujar o hacer vasalva. Entonces, esa es una forma práctica de detectar los shunts cerebral bilateral o los microémbolos. La obesidad también es un factor prevalente de stroke, es más prevalente en el sexo femenino que en el masculino y se asocia a un incremento de hasta un 30% de stroke en ambos sexos. Fumar tiene menos prevalencia en la mujer que en el hombre y hay una una tasa de asociación a la aparición de ictus que se correlaciona de un aumento del 12% de riesgo por cada 5 cigarrillos que se consuman al día. Y considerablemente los pacientes fumadores tienen más altas tasas de incidencias de stroke que los no fumadores. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo específicos para la mujer? Aún en las ciudades más desarrolladas, hemos visto que el número de embarazos y partos en mujeres con enfermedades cardiovasculares congénitas o adquiridas ha aumentado de forma significante. ¿Por qué han aumentado tantos estos partos en mujeres con este riesgo cardiovascular? Pues tenemos más altas tasas de edad de mujeres embarazadas actualmente que antes. Muchas mujeres han aumentado la expectativa de vida con respecto a décadas anteriores que tienen una enfermedad cardíaca de base y tenemos obviamente mayor prevalencia y mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares. 4% de las pacientes embarazadas tienen una complicación cardiovascular y es la principal causa de mortalidad de las pacientes embarazadas de causa no materna, 33% mundialmente. Y las mujeres que presentan estas enfermedades cardiovasculares en el embarazo tienen mayor riesgo, pues, de por vida de padecer un segundo evento y de tener terapia preventiva. Los cambios que se producen en el embarazo son muchos, los vamos a ver a continuación. Van desde cambios hemodinámicos, alteraciones en la coagulación, alteración de los factores procoagulantes, de las enfermedades inmunológicas. Tenemos pues los trastornos propios hipertensivos del embarazo y previos y las alteraciones como cardiopatía periparto, manifestados por diferentes entidades clínicas. Entonces, ¿qué ocurre en el embarazo? Bueno, la frecuencia cardíaca en el embarazo aumenta de 30 a 50%, disminuye, como ustedes ven en la imagen, la resistencia vascular periférica, aumenta el size de los atrios del ventrículo izquierdo, aumenta el output cardíaco y esto más aumenta en el momento del parto, donde hay un pico de hipertensión, aumento del output cardíaco que desciende abruptamente después del delivery o de la expulsión del producto y puede continuar el proceso descendiendo hasta 6 semanas después del parto. Asociado a esta etapa a la involución uterina, alteración de los factores procoagulantes, inmunológicos, en los que posteriormente vamos a tener alteraciones en pacientes que tengan pues, enfermedades cardíacas subyacentes, se puede propiciar mayor presentación de hipertensión, creación de aneurismas de la aorta y entre otros tipos de disfunción que pueden producir la muerte. Aquí vemos que hasta en el electrocardiograma se ve la traducción de estos cambios. Si aún disminuye el periodo del intervalo PR, se ve mayor aumento de la onda Q y se invierte la onda T. Entonces, hay que tener pues un tratamiento multidisciplinario y planear bien cómo va a ser el embarazo, el desembarazo y programar el embarazo de la paciente. En mi país no hay tanta coordinación de programar muchos embarazos. Muchas mujeres se embarazan espontáneamente y la paciente debe tener un team específico de tratamiento, un cardiólogo entrenado, un especialista, pues su neurólogo, su anestesiólogo, su obstetra de base y hacer la red de apoyo que requiere pues las demás especialidades. Hago énfasis en esta parte porque la mayoría de estas
situaciones son prevenibles cuando se detectan en la primera etapa del embarazo y hay un equipo especializado. Entonces, los Países Bajos tienen una mortalidad mayor que otros países, hasta más del 90% cuando hay riesgo cardiovascular. Y 60% de la mortalidad cardiovascular es prevenible. El stroke materno no es tan frecuente, pero es la principal causa de discapacidad cuando se presenta y tiene una incidencia de 30 por cada 100.000 embarazos. Una de cada 12 mujeres embarazadas en los Estados Unidos va a tener riesgo cardiovascular o stroke materno. 30 de cada 100.000 partos, 87% van a ser isquémicos, 50% o más pueden ser hemorrágicos. Hay infartos venosos hemorrágicos y después del parto aumenta la incidencia. El día típico para que esto ocurra es la semana posterior al desembarazo o el octavo día posparto y la incidencia de eventos trombóticos aumenta 35 veces la semana 6 posparto, directamente asociado a la edad, a la obesidad, a la preeclampsia y a las enfermedades cardiovasculares. El embarazo, por lo tanto, es un reto fisiológico y actualmente sabemos que para hablar de preeclampsia estrictamente no debe existir proteinuria. Entonces, en torno a las enfermedades cardiovasculares, se incita, se apoya y se recomienda no negar el beneficio de la trombolisis y de las terapias de reperfusión a las pacientes embarazadas que lo ameriten. Estos son, pues, todos los factores de riesgo asociados a mayor incidencia de stroke materno, desde síndromes antifosfolípidos, malformación arteriovenosa, enfermedades cardíacas, migraña, obesidad, etcétera. Y estar directamente claros de que cuando el embarazo está asociado a gestación múltiple, cesárea, edad mayor de 35 años, etnia afroamericana o hispana, migrañas y cardiomiopatía periparto, pues hay directamente mayor asociación a padecer un stroke. En las cohortes que vemos hay mayor incidencia de stroke materno en los Estados Unidos y en la India, y estas son las veces en que las pacientes los días previos al desembarazo, con una mayor incidencia los 2 días previos que tuvieron stroke materno, acudieron al área de urgencias, un pico importante a las 48 horas antes. Las razas, pues, son las ya presentadas. Esto es un estudio que se hizo en Estados Unidos. Quizás por eso tenemos menos raza hispánica y menos raza negra. Y las enfermedades mayormente diagnosticadas fueron infarto, hemorragia subaracnoidea y hemorragia cerebral. Entonces, en los trastornos hipertensivos del embarazo hay un fallo en los mecanismos de autorregulación. La autorregulación es el mecanismo por el cual las arteriolas cerebrales se adaptan a los cambios fisiológicos que existen para mantener un flujo sanguíneo adecuado. Hay una incidencia entonces cuando esto falla para desarrollar preeclampsia. Y la preeclampsia se presenta en 2 a 8% de todos los embarazos con una mortalidad de 16%. El mejor método diagnóstico es la resonancia y recordar que no se debe retener una paciente para ofrecer terapias de reperfusión y que la historia de un stroke previo no condena a la paciente a no tener un futuro embarazo. Esto debe analizarse e individualizarse por el equipo médico, que siempre está conformado por, pues, varios especialistas, y el comportamiento de la paciente y el diagnóstico etiológico de la enfermedad. Entonces, en el embarazo y el posparto ocurren cambios cardiovasculares, estados de hipercoagulabilidad que pueden dar indicio a estas enfermedades. El momento de mayor riesgo, como ya mencionamos, es el octavo día, y recordar que con la prevención, el reconocimiento temprano, una evaluación neurológica rápida y con el neurólogo que juega un papel estelar, pues existe mayor probabilidad de que se eviten estas enfermedades. Entonces, ¿cómo influyen los factores de riesgo en el embarazo? Pues los factores de riesgo tradicionales que ya hablamos, la edad avanzada, fumar, la obesidad, la hipertensión crónica y la dislipidemia, existen, pero no son la principal causa de la presentación de stroke materno. Sí, la edad está directamente asociado, pero los anteriores de por sí, como en la población general, no son la cuestión principal. Principalmente tenemos que hablar de los trastornos hipertensivos en el embarazo, como la hipertensión gestacional,
con preeclampsia o eclampsia o hipertensión más preeclampsia añadida, si es crónica. Cuando esto ocurre en pacientes obesas con disfunción endotelial, con estados procoagulantes, pues son un trigger absoluto para desarrollar stroke. Las migrañas, recordemos que producen activación plaquetaria, disfunción endotelial y por este mecanismo también favorecen a la aparición de stroke. Las infecciones está demostrado que en todas las edades son un factor de riesgo importante para poder producir stroke y están más asociadas cuando son del suelo pélvico, infecciones de vías urinarias, genitourinarias, cuando existen sepsis, porque hay activación de mediadores de inflamación, se producen estados inflamatorios que también producen disfunción endotelial y conducen al mismo camino del ictus, igual que los estados de hipercoagulabilidad. En el embarazo se produce una serie de alteración de todos los factores importantes de la coagulación que les mencionaré en breve. Entonces, hemodinámicamente aumenta el volumen cardíaco y aumenta el volumen cerebral, ¿verdad? Vascular, disfunción, aumento de la permeabilidad vascular y disregulación cerebral. Inmunomoduladores, hay activación inflamatoria y hay la cascada pues de citocinas. Y en el estado de hipercoagulabilidad, ya conocemos la triada de Virchow, hay estasis venosa, aumentan los factores procoagulantes y disminuye la movilidad. Entonces, el stroke, los cambios maternos necesitan adaptación cardiovascular, hematológica, inmunomoduladores e incluso remodelado de la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿cuáles son los cambios que ocurren? En la coagulación hay aumento del factor 7, del factor 8, del factor 9, del factor 12, del von Willebrand y del fibrinógeno, que son marcadores procoagulantes específicos. Disminuye la proteína S. Aumentan los estrógenos que aumenta la complianza venosa. Aumenta la progesterona que contribuye a la vasodilatación. Aumenta también el estrógeno que estimula el riñón, el útero y el hígado para producir renina, que vuelve la misma cadena, aumenta la aldosterona y aumenta más volumen plasmático. La progesterona también aumenta la eritropoyesis, disminuye la resistencia vascular periférica, hay dilatación atrial. Si hay shunt derecha e izquierda, es más posible el paso de microémbolos y aumenta la respuesta inflamatoria como los linfocitos TH1, interleucina 6, necrosis tumoral alfa y la triada de Virchow. Entonces, el volumen básicamente aumenta más del 50% en el embarazo y la progesterona está directamente asociada a la vasodilatación sistémica. Y esa activación vasomotora induce entonces a entidades como el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, que es el PRES. Un momentito, me disculpan. Entonces, por consiguiente, hematológicamente, va a existir por la expansión del volumen anemia dilucional, disminución de las proteínas de la coagulación que va a producir un estado obviamente procoagulante y hay aumento de los antifibrinolíticos placentarios, el PAI. Entonces, todos estos estados inflamatorios aumentan definitivamente cerca del desembarazo y esto entonces determina la fisiopatología del parto pretérmino, la preeclampsia, la cardiomiopatía periparto y el maternal stroke. Con respecto al remodelado arterial y la barrera hematoencefálica, es el mecanismo menos comprendido, pero recuérdense que hay mediadores de inflamación activos, linfocitos TH1, que la barrera hematoencefálica es muy vulnerable a la actividad inflamatoria y esto está demostrado también que hay más remodelado arterial porque cuando usted hace el ultrasonido Doppler carotídeo, los índices de pulsatilidad aumentan en el tercer trimestre y después del desembarazo regresan a su basal. Entonces, este fallo fisiológico conduce a edema vasogénico y vasoconstricción, conduciendo a las hemorragias y a los infartos. Entonces, la preeclampsia. La preeclampsia, como dijimos, afecta hasta 8% de todos los embarazos, tiene 16% de mortalidad y puede ocurrir en el periodo postparto. Fisiopatológicamente va a haber insuficiencia placentaria, isquemia, cambios genéticos y aumento de la actividad simpática. Y la definición actual de preeclampsia es la nueva aparición de hipertensión en el embarazo o dos hipertensiones con una diferencia de 4 horas en su toma, con presencia de 1, proteinuria.
Dos, puede haber trombocitopenia. Puede haber también insuficiencia renal, alteraciones hepáticas o edema agudo de pulmón. Tener en cuenta una cefalea refractaria que no responda con nueva presentación de hipertensión o alteraciones de síntomas visuales. Estos síntomas no deben pasar desapercibidos en el sexo femenino, y menos si la paciente está embarazada. Con respecto a la disfunción neurológica en la preeclampsia, es pues la característica severa de la preeclampsia, donde va a haber una cefalea intratable, pulsátil, que se empeora por la actividad física y síntomas visuales como escotoma, visión borrosa, aura visual, y los pacientes usualmente tienen una causa primaria del dolor. Un tercio tienen una causa secundaria. ¿Cuáles son las banderas rojas? Si no hay historia de dolor, aumento de las cifras tensionales, si el dolor es severo y tener en cuenta el examen neurológico y descartar pues si existe la presencia concomitante del síndrome de HELP. La eclampsia es la aparición de convulsiones por primera vez en el embarazo y puede o no estar asociada a preeclampsia. A veces no se acompaña de preeclampsia. Esto es una paciente postparto que tuvimos. Entonces, las complicaciones neurológicas son síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, encefalopatía posterior reversible, stroke, las disecciones arteriales cervicales son frecuentes, las trombosis venosas, las hemorragias subaracnoideas, los factores asociados que ya los hemos descrito. Siempre tener en cuenta esa cefalea en trueno y que se detona con la maniobra de Valsalva. La vasoconstricción cerebral reversible es muy frecuentemente llamada angiopatía del posparto. Si hay cefalea de nuevo con crisis epilépticas, pensar siempre que hay que descartar encefalopatía posterior reversible, igual si hay alteraciones visuales y el tratamiento individual de cada paciente. La encefalopatía posterior reversible se presenta muchas veces acompañado en la eclampsia, es llamado el presobstétrico, se asocia a un edema parieto-occipital asociado a hipertensión aguda, muchas veces cerebeloso y pontino, y puede haber también un patrón hemorrágico. Esto es una paciente mía en el posparto, la que vimos anteriormente que tuvo crisis mioclónicas. En esta tomografía ustedes ven que no se puede ver el PRES casi. Aquí hay un poquito más de engrosamiento de la sustancia blanca y aquí ustedes ven como si se define en la resonancia la misma paciente, pues la encefalopatía posterior reversible. El PRES está asociado directamente a los trastornos hipertensivos del embarazo y está asociado directamente a la eclampsia y casi 100% de los pacientes con eclampsia pueden tener PRES. La hemorragia cerebral se presenta en 12.2 por cada 100.000 embarazos. Está asociada al embarazo, el puerperio aumenta el riesgo y tiene un 12% de mortalidad. La hemorragia cerebral no aneurismática se puede asociar a vasoespasmo y a síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Y los cambios hemodinámicos, como ya dijimos, en el embarazo pueden facilitar también la formación aneurismática y la predisposición a las rupturas. Esta es una paciente de mi consulta. Tuvo esta hemorragia, 6 días posparto, dio un parto gemelar sumamente joven de 26 años. En menos de 24 horas ya se había extendido totalmente el hematoma en 2 etapas de sangrado. La paciente solamente tuvo una hipertensión detectada por un médico periférico. Desde que ella llegó a mis manos nunca le volví a registrar hipertensión. No tenía ninguna malformación vascular. Así estaba el hematoma a las 24 horas, ya con ruptura intraventricular y efecto de masa. Miren cómo se está herniando aquí el cerebro. Y pues la paciente fue llevada a cirugía y ahí estamos en la consulta de seguimiento. Las rupturas aneurismáticas de existir deben tratarse adecuadamente y valorar cesárea si es posible, si está a tiempo y no dejar de ofrecerle tratamiento de embolización a la paciente. Los aneurismas mayores de 10 milímetros deben tratarse. Las malformaciones arteriovenosas por el mayor volumen pues, plasmático y mayor carga de presión, si hay hipertensión, tienen más riesgo de la ruptura en el embarazo. Y estos son los grados para clasificarlo. El síndrome de vasoconstricción cerebral reversible típicamente se presenta como una cefalea en trueno, tiene como detonantes pues las drogas, orgasmo, agentes simpáticos miméticos y 20% ocurre en el posparto. Son severos, pueden producir tanto como isquemia, hemorragia subaracnoidea o hemorragia cerebral. El mecanismo es básico, la disfunción endotelial que tanto hemos mencionado, la inflamación y la hiperactividad simpático-mimética.
Esta es una paciente con un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Miren aquí cómo se ven sus arterias, el espasmo que existe distal y posteriormente a su recuperación, con sus manifestaciones. Este es otro caso. Miren el espasmo que existe en la cerebral anterior, en las cerebrales medias. Se ve un poquito aquí como un patrón arrosariado y esa paciente hizo esa hemorragia cerebral. Pueden tener esos pacientes hemorragia en la convexidad, hemorragia lobar, infartos en watershed y edema vasogénico también. Las malformaciones cavernosas, no está claro si aumenta el riesgo de ruptura del embarazo, pero la única indicación quirúrgica que existe es en presencia de síntomas rápidamente progresivos si ocurre antes de las 30 semanas de gestación. Y esos son los tipos de sangrado. La hemorragia cerebral, el tratamiento es el tratamiento estándar y convencional. Ya sabemos cómo manejar una hemorragia subaracnoidea. La hemorragia intracerebral, hipertensiva, el target de bajar la presión arterial, mantener la temperatura adecuada, los niveles glicémicos, corregir cualquier discrasia sanguínea si existe y criterios quirúrgicos en casos de descomprimir o evacuar el hematoma si son necesarios. El infarto cerebral tiene mayor incidencia en el tercer trimestre y en el puerperio, más frecuente el isquémico que el hemorrágico, asociado a la edad, la etnia, la migraña, la presencia de trombofilias. Ustedes saben que hay pacientes no diagnosticadas hasta el embarazo con enfermedades inmunológicas también, y más si tienen factores de riesgo exógenos o enfermedades cardíacas preexistentes. Tomar en cuenta la cardiomiopatía periparto del embarazo y en la enfermedad y el síndrome de Moya-Moya del embarazo. Puede producirse por cardioembolismo, embolismo paradójico, enfermedad cardíaca preexistente, cardiomiopatía periparto, disección cervical o vasoespasmo, igual que las trombosis por trombofilias y las vasculopatías de Moya-Moya. Las disecciones, tomar en cuenta, la mayoría ocurren después del alta. El trabajo del parto puede producir una disección arterial. Esta es una paciente con una disección mía. No estaba embarazada, pero traje ese ejemplo. Ella hizo ese infarto cerebeloso de muy jovencita. Esta es la angiotomografía y yo me di cuenta del TOF en la reconstrucción que casi yo no podía seguir esta vertebral. Y en la arteriografía, efectivamente tenía una disección arterial. Las manifestaciones clínicas, pues clásicas, ya conocemos el BIFAST, déficit neurológico focal, tomar en cuenta siempre la cefalea en el embarazo, nunca se debe retrasar una imagen, y la interconsulta inmediata con el especialista materno-fetal y el neurólogo de base. El protocolo es simple, es sencillo, es el mismo que en todo protocolo ictus, tomografía, fibrinolisis y trombectomía mecánica. El método de imagen, ¿cuál es el mejor? El que tenemos a mano. No se puede descartar ningún método de imagen porque prefiero una resonancia por la radiación ante un déficit neurológico agudo y discapacitante, igual que el uso de contraste. Entonces, si la paciente tiene una enfermedad mayor y lo requiere, se va a utilizar pues el contraste en caso de ser necesario. Y la trombectomía mecánica, que no debe esperar. La trombolisis, recordar que el fármaco no tiene un peso que cruce la barrera hematoencefálica. El RTPA tiene un peso de 63 kilodalton y el tecneteplas de 70 kilodalton. Hay un caso publicado reciente en Filadelfia de una trombolisis en una paciente embarazada. Hasta el momento yo no tengo experiencia trombolizando, no me ha tocado trombolizar una embarazada. Con los mismos criterios de integración a trombolisis en cualquier otro protocolo de ictus, no podemos dejar fuera las trombosis venosas, ya que en el embarazo aumentan hasta 11 y 58%, igual que en la terapia hormonal sustitutiva y en la fertilización in vitro en la mujer. El factor de riesgo más importante para tener trombosis venosa cerebral es ser mujer, asociada directamente a los estados de hipercoagulabilidad, anemias, déficit de hierro y la respuesta adaptativa del parto y el posparto temprano, asociado también a la presencia de preeclampsia, infecciones, edad materna avanzada, etcétera. Características: una cefalea insidiosa severa, crisis epilépticas, déficit neurológico focal, va a haber síndrome cráneo hipertensivo. El método diagnóstico de elección es una resonancia bien hecha, en un time of flirt bien hecho, que no se mueve el paciente.
El tratamiento es el anticoagulante y ya hay mucha evidencia de uso de warfarina, incluso en la lactancia, de ser necesario, pero igual hay mucha evidencia del uso de los NOAC también en la trombosis venosa. El mecanismo básico es la congestión venosa, el edema cerebral, que va a producir infartos y por congestión hemorragias, y ocurre en un tercio de los infartos cerebrales en el embarazo. El tratamiento es la anticoagulación terapéutica de 3 a 12 meses, descartar trombofilias, enfermedades inmunológicas, una interconsulta de hematología y continuar los siguientes embarazos con anticoagulación profiláctica. Tomar en cuenta la modalidad del desembarazo, ya que el stroke materno no excluye directamente el parto vaginal si no existe otra contraindicación. Pero hay que considerar que hay enfermedades que se aumentan si se aumenta la presión de Valsalva, por ejemplo, un aneurisma, una malformación arteriovenosa. Entonces hay que tener pendiente cuáles son las indicaciones de la cesárea. Hay que individualizar cada caso. Recordar siempre un equipo multidisciplinario, el reconocimiento precoz y temprano antes del desarrollo del embarazo de los factores de riesgo, la obesidad, la prevención con aspirina, historiar bien la paciente. Hay una gran gama de medicamentos que están ya pues aceptados con sus diferentes niveles de evidencia para los trastornos hipertensivos, para la prevención, la nimodipina en el caso del síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, etcétera. Y tomar en cuenta que existen poblaciones especiales. Las pacientes con migraña, que aumentan el riesgo pues, del stroke en el embarazo, la lactancia y el desarrollo de migraña, tomar en cuenta esa paciente que comienza a ir por cefaleas, está asociado también a mayor riesgo de preeclampsia, la disección arterial, concientizar siempre a los pacientes. 7.4% de todos los pronósticos van a ser fatales y un tercio de todos los pacientes va a tener secuelas. Las pacientes sometidas a trombectomía tienen iguales tasas de recanalización y pronóstico funcional que cualquier otro paciente llevado a trombectomía y cuidado en la planificación de un futuro embarazo. Debe ser multidisciplinario y estratégico. Y estas son las dosis de prevención. ¿Qué pasa con el uso de anticonceptivos orales? El uso de anticonceptivos orales se asocia con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, 2.5 veces mayor para infarto cerebral y 1.4 veces para hemorragia intracraneal. El riesgo de stroke aumenta a medida que aumenta la dosis de estrógeno. La píldora por sí sola de progesterona en su mayor porcentaje no es la que está asociada. Hay factores propios de la persona que detonan la presentación de la enfermedad. Y el riesgo de accidente cerebrovascular en mujeres que usan anticonceptivos orales aumenta más por factores de riesgo adicional, como por ejemplo migraña, hipertensión, tabaquismo, obesidad, anemia, etc. La terapia hormonal sustitutiva es un factor de riesgo para accidente cerebrovascular isquémico. El riesgo de accidente cerebrovascular aumenta con terapias de estrógeno sola, así como estrógeno más progesterona. También está asociada a la aparición de hemorragia subaracnoidea y se ha asociado una hipótesis del tiempo. Por ejemplo, la edad y el tiempo transcurrido desde la menopausia influyen en el tipo de terapia hormonal sustitutiva y el infarto cerebral. O sea, iniciar la terapia es más perjudicial si se inicia 10 años después a iniciarla de inmediato en donde inicia el proceso con respecto al desenlace de infarto cerebral. En conclusión, el género, ser sexo femenino, el embarazo, el puerperio, el posparto, los fármacos asociados a la menopausia son factores de riesgo para infarto, hemorragia, síndrome de vasoconstricción cerebral reversible y encefalopatía posterior reversible. La preeclampsia está asociada a fallo en la autorregulación. El estado de conciencia son datos críticos e inminentes para la detección de este tipo de enfermedades. La resonancia es la mejor herramienta diagnóstica. Mi internet dice que está bien. ¿Me escuchan bien, Sí, se oye doctor? bien, sí. Se cortó Ok. por un momento, pero se oye bien ya. Ok, la Sí. resonancia es la mejor herramienta diagnóstica, pero no debe retrasarse un método diagnóstico por tomografía si no tenemos una resonancia a mano en el momento. Hay que ofrecer tratamiento, aunque no existan estudios randomizados controlados, hay reportes de casos y no se debe favorecer la discapacidad por el riesgo de no tratar la paciente. Recordar que no es una responsabilidad exclusiva del neurólogo. Tenemos la mayor competencia para hacerlo, pero en el team de trabajo debe existir un especialista
especialista materno-fetal, un ginecobstetra, un cardiólogo y un neurólogo. Y hacer campañas exhaustivas de prevención. Hasta aquí, equipo. muchas gracias, profesora. Gracias por... vamos a abrir la sección de preguntas y respuestas para el que quiera levantar la mano o abrir su micrófono. Mm, excelente, muchas gracias, Ángela. Déjenme ver si hay alguien que está levantando. Ok, Ángela. Ok. ¿Algún comentario o pregunta de ustedes? Vamos a Alguna ver. experiencia, ¿verdad? Exactamente. Nadie nunca quiere que le toque esa paciente embarazada, Sí, doctor. sí. Bueno, yo tengo una No. pregunta. Adelante, doctor Méndez. Sí, vemos que ya, como bien dice la doctora, tremenda exposición, muy resumida sobre todo. Entiendo que este tema tiene mucho por lo de cortar. Es muy amplio y cada día pasa más cosas. Solamente por ser, por ejemplo, el sexo femenino, la edad de la paciente, otros factores de riesgo que ser embarazos y su comportamiento, tanto el parto como el puerperio, etcétera, son factores de riesgo casi exclusivos, bueno, exclusivos de la mujer. En este caso, en las mujeres en edad reproductiva, hay algunos factores este, protectores, porque sabemos que la mujer es la que pare, la Sí. dueña de la reproducción humana es la mujer. Entonces, ¿hay algún factor protector en la edad reproductiva que puedan proteger a estas mujeres de algún ictus? Bueno, en la etapa temprano se ha demostrado, directamente de ictus, usted sabe que tenemos la prevención primaria, ¿verdad? Proteger el riesgo cardiovascular, dieta, ejercicio, la alimentación, evitar la obesidad, definitivamente. La obesidad, la apnea del sueño, las dietas altas en grasas, son factores que favorecen hipertensión y ictus directamente. Fuera de esto, en la primera etapa del embarazo, cuando se registra el Doppler tienen un límite, un core, se recomienda para evitar el desarrollo de hipertensión y preeclampsia el uso de aspirina en la etapa temprana del embarazo. Entonces, esto favorece a la reducción del riesgo de preeclampsia y disminuyendo la preeclampsia, disminuye el riesgo de ictus, No, no, evidentemente. escúchame, doctora, me refiero a pacientes en edad reproductiva sana. O sea, porque, por ejemplo, una paciente de 20 a 30 años que tiene edad reproductiva, tiene esta paciente por el hecho de ser mujer algún factor protector frente a estas eventualidades, independientemente de los factores de riesgos variables. Demostrado en estudios clínicos randomizados, no hay un factor ni un tratamiento específico. No, O sea, no demostrado en estudios clínicos la capacidad hormonal randomizados. de la mujer, la progesterona, los estrógenos, etcétera, no protegen a la mujer en esa etapa. En la etapa fértil la protege de ictus, pero de ictus isquémico. Pero igual por ser del sexo femenino, doctor, hay mayor incidencia de otros tipos de enfermedades como las venosas. Ahí no se protege más. La mujer joven tiene más riesgo de enfermedad procoagulante y venosa que arterial. Le Ujú. hago la pregunta, sí. Y después del puerperio, sí hay mayor riesgo de ictus. Le hago la Ujú. pregunta porque yo tuve la oportunidad de trabajar en República Dominicana y trabajar sobre todo en salud en atención primaria, médico asistente, en los hospitales de los pueblos, de los campos sobre todo. La cantidad de mujeres embarazadas que llegan, la cantidad de partos que hay es innumerable y eso lo sabemos, están llenos de maternidades. Entonces la frecuencia de ictus en esa población, particularmente en mi experiencia, no la vi tan frecuente que hayan llegado mujeres con el cuadro característico de una trombosis o de un derrame cerebral de cualquier Usted, magnitud. usted, Sí, Sí, usted sabe, doctor, que en los hospitales públicos de nuestro país, por ejemplo, las trombosis venosas son muy subdiagnosticadas. Los accesos a una adecuada imagen que puedan suplir un paciente y hacerle un diagnóstico no es la herramienta diagnóstica diaria que existe. Por ejemplo, yo que estoy en el Cabral Ibáez y que estuve cuando la maternidad estaba en el Cabral Ibáez, sí vi por lo menos hemorragias, infartos muy frecuentes que nos llamaban al servicio de medicina interna de mujeres
hipertensas, en su mayoría también habían muchas haitianas, raza negra, con hemorragias catastróficas. Pero de ahí a hacer un diagnóstico etiológico, que se le pudiera hacer una angio a una paciente, todavía hoy en día tiene mucha dificultad, aunque el sistema está mejor. Pero hay muchos subdiagnósticos en la República Dominicana de trombosis venosa, porque no hay acceso inmediato y no todo el mundo lo sospecha a una angioresonancia. O sea, en el sistema público más que en el privado. Eh, Subdiagnosticado. Ujú. sí, muy bien. Gracias, doctor Méndez. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario a la Sí, buenas doctora? noches. Buenas Buenas noches. noches. Adelante. Sí, doctora, por favor, dígame, ¿cuál es el promedio de edad más frecuente en que una mujer puede sufrir un Hola, ictus? doctora Ángela. Ángela, sí. No, Ángela Pérez, maestra. maestra. Sí. Ah, No es médico, ok. No, profesora. Eh, ¿Entendió la pregunta, doctora Ramos? No escuché, ¿me la puedes Ah, repetir? sí, ella preguntó que cuál es la edad promedio en que una mujer puede sufrir un ictus. Bueno, La frecuencia en que más, entiendo yo, en que más se presenta. sí. después del posparto, después de los 65 años de edad, más para la mujer. Antes de los 65, los hombres tienen más ictus que las mujeres, pero después de los 60, 65, ya comenzamos a estar igual y más que los hombres. Oh, ok. Muchas gracias. Con gusto. Gracias a usted, Ángela. Profesora, sabemos que el ictus, el ACV en la República Dominicana es una causa importante de muerte en sentido general en toda la población. Con relación a impedimentos, se supone que es la número uno de discapacidades. Eso es igual también para las mujeres. Ahí están incluidos todos. Sí, mire, nosotros los estudios epidemiológicos de ictus del Caribe, eh, existen, pero hay reportes de equipos de investigación como Misión Trombectomía 2020 que explica y publicaron un journal reciente que aunque hay data, el Caribe no participa tanto, no participaba antes del 2023 en decir números, sexo y edades. O sea que se entiende que estamos subdiagnosticados. Se entiende que de las enfermedades neurológicas el ictus es la principal causa de mortalidad y discapacidad en el Caribe y la mortalidad es de 8,1% en el 2021, que hubieron 21.400 y pico de muertes por enfermedades no comunicables. 8,1% eran ictus. En mi hospital, nosotros tenemos un registro de 2 años de infarto cerebral y nosotros tenemos 300 y pico casos en esos 2 años y más del 50% en nuestra estadística eran del sexo masculino, perdón. No pudimos demostrar, estamos por demostrar ahora pronto en el American Stroke Conference, que va a ser en febrero en New Orleans, se va a publicar el primer registro nacional de la República Dominicana en ictus y ahí Oh, entonces vamos a conocer bien las estadísticas República sí. Dominicana, porque nacional así documentado formal, hasta Ok. ahora están los hombres, pero ¿Y usted es entendemos que hay parte de ese estudio? subdiagnóstico. ¿Usted es Sí. parte de ese estudio? Sí, sí, Ah, voy ok. para allá, voy para allá. Ah, Pues soy bueno. parte, lo está coordinando Ah, la bien. doctora Rinaten, sí. Ah, ok. Ujú. Doctora, otra pregunta, corríjame en esto. En la República Dominicana, usted que forma profesionales en esta área, en el área de Santiago, en accidentes cerebrovascular, y sobre todo la experiencia de tratamiento, ¿verdad? En el área vascular. ¿Existe un protocolo? Tengo entendido que todavía no existe un protocolo para los hospitales dominicanos en el manejo de litus en sentido general. ¿Existe No, todavía? doctor, no existe un protocolo nacional. No existe. No existe trombolítico en el sistema público en la República Dominicana. Actualmente, a partir, esto fue de hace unos 2 meses, hay una unidad de hemodinamia disponible para la periferia en el Cabral Ibáez, que se envían pacientes para trombectomía mecánica, pero la red de ictus Oh, no está entrenada totalmente para la detección.
Se hizo un plan piloto de trombolisis con la ayuda de muchos esfuerzos internacionales y se escogieron dos hospitales pilotos en la República Dominicana, uno en Santiago, que fue el Cabral Ibáez, y uno en Santo Domingo, que fue el Gautier. Y con esto se hizo la primera gestión de plan piloto de demostrar que el tratamiento y el esfuerzo humano funcionan. Nosotros trombolizamos por primera vez 21 pacientes en menos de 3 meses en estos hospitales, demostrando que pues la red de referimiento y de tratamiento funciona en el ictus. Vamos a publicar ese journal pronto. Ya el abstract lo aceptaron también para el AAM, el Congreso Americano de Neurología, que es después de la academia, Ok. con esos resultados. Pero la pregunta exacta de que si existe un plan nacional, no existe. Y no existe actualmente un suministro adecuado o no existe suministro de trombolítico en el sistema público, no existe. Y corríjame en lo que usted hizo sobre el estudio que se hizo, el plan piloto en el Gautier o en el Cabral Ibáez. Ese estudio se paralizó en los medicamentos, los trombolíticos no están apareciendo. Ya se acabaron. Me quedaron 2 y se vencieron ya en octubre. Ya, O sea, nos queda una dosis de una donación de un Tecneter-Plus, porque a veces como que oh, aparecen así. sí, Pero sí. lo que se hizo fue que se activó un chat periférico, el Ah, CRUE nos ayudó, se entraron en los 2 hospitales, todos los hospitales periféricos, activaban cada vez que había un paciente, un código, uno estaba disponible, lo mandaba, se captaba y se trataba. Pero ahora pero mismo no tenemos que el ofrecer de gobierno forma no lo continua. compra. Si es No una existe. inmigrante A esta, venezolana o haitiana, se a quedó esta ahí. fecha no existe. En ese Ah, plan, ok, en ese protocolo se le dio a todos los migrantes, a todo el mundo, ok. pero ya se acabó Ah, y ahora mismo no hay en el país. No. wow, increíble. Eso es fuerte, sí. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Aprovechar Bueno, a la profesora, Buenas noches. buenas a noches. doctora Piña. Adelante. Hola, Oh, doctora. buenas noches. Quiero preguntarle, entre la hipertensión arterial y diabetes mellitus, ¿cuál es más frecuente del accidente cerebrovascular? La hipertensión arterial es el factor de riesgo más determinante para el infarto cerebral. Históricamente, la hipertensión, pero son los dos terribles. Pero la Sí. hipertensión es el más incidente, prevalente y determinante de infarto cerebral. Ok, gracias. Sí, tengo una pregunta, doctora. Sí. Bueno, tengo entendido que la oportunidad o la rapidez con que llega la patología a la emergencia es determinante para las complicaciones o para la mortalidad en este evento. Aparte de esa oportunidad que pueda tener el paciente, el sexo de por sí, ¿la data refleja alguna diferencia entre solamente por el sexo de oportunidades de discapacidad o de sobrevivencia? Es decir, por el hecho de ser mujer u hombre, ¿tiene alguna ventaja el sexo, aparte de esa oportunidad de llegar temprano? La data refleja, sí, existe. Está publicado, a ver, aquí lo tengo, en un artículo del 2023 de Stroking Woman por Cindy Young y Cheryl Bushnell, que el pronóstico de la enfermedad cerebrovascular es peor en las mujeres, la recuperación funcional y existe mayor riesgo de mortalidad solo por ser mujer. Sí. O sea, que todavía el sexo femenino tiene todavía más posibilidades de fracaso en este evento. Además de que tiene más Sí. factores de riesgo, también la posibilidad de sobrevivencia y de recuperación también es peor. Sí, de lo que yo vi, lo que ustedes no van ganando es más en la dislipidemia y en el tabaquismo. Porque Nosotros nunca le vamos a ganar a ustedes porque ustedes son las que nos hacen a nosotros. Ustedes siempre van a estar por encima de nosotros. yo le digo eso a mi esposo. Sí, sí. Después que Así yo es. entendí eso me va mejor, sí, para que sepan. Sí, sí. Cuando Dios hizo al Bueno, ser humano, primero hizo a Eva. sí, sí. Muy interesante, profesora, esta conferencia, muy completa y trae un tema muy especializado de mucho interés y de una gran incidencia que nos toca a todos. ¿Alguna palabra final, profesora? Bueno, usted me dijo que no todos son médicos los que están aquí. Exactamente. Tenemos Me educadores como la gustaría Ángela que dejarles un entró. mensajito porque Sí, nosotros somos la voz de alarma
de este tipo de enfermedades. El mejor embarazo, bueno, como dice mi esposo, la mejor espontaneidad es la que se planifica. Entonces, desde que una mujer piensa en embarazarse, debe ser, desde que piensa en que quiere tener un bebé, debe ir Sí, al médico, medir su riesgo cardiovascular, porque el embarazo definitivamente es un reto fisiológico. Nunca voy a decir que es una enfermedad, pero es un verdadero exactamente. reto. Así Y es. número dos, quiero recordar los síntomas de ictus, porque siempre es importante que Sí, seamos voz. adelante. Es el BFAST. Recordar que si de repente una persona tiene cara torcida, debilidad de una mano, debilidad de una pierna, dificultad para hablar o decir las palabras, visión borrosa o un dolor de cabeza repentino, 4.5 horas es el tiempo de oro para acudir a un centro en donde se le pueda brindar atención al paciente. Si estos síntomas existen, más en mi país, no sé cuántas personas de este país hay allá, porque yo sé que en Estados Sí, Unidos es diferente, no se claro. paren en un lugar que no haya tomografía, porque perdemos tiempo. Acudir a un centro de ictus lo más rápido posible y que te digan que sí, que tienen terapia de reperfusión, porque como ya ustedes escucharon, no en todos los lugares tienen tratamiento para el ictus. Y si no, pedir, refiéreme a un sitio en donde me puedan dar asistencia, no me dejes aquí. Porque son muchos los pacientes que vemos que llegan tarde. Yo que he trabajado con la red pública, yo que he visto que hemos intentado, no han intentado mandar pacientes hasta el más lejos que me intentaron mandar fue de Monción. Mira, me llegó Wow, uno de Cabaretio de Río San Juan y llegó a tiempo para tratarse. Él, wow, señores, no se paró en el pudo camino, no salvarse. se paró en ningún lugar, llegó al Cabral Ibáez, tuvo toda la suerte del mundo ese paciente, pero nos han prenotificado de otros lugares que deberían llegar en una ambulancia rápido y no llegan. Entonces, Claro, hay que increíble. acudir al centro que nos ofrezcan ayuda. Esa es mi Precisamente, recomendación. precisamente esos son dos factores que la República Dominicana tiene los conocimientos, tiene los elementos para hacerlo, pero no lo hacemos, no sé si por falta de voluntad o recursos, que es Necesitamos la voces, atención primaria, voces. que aquí sí funciona, la atención primaria, donde estos factores de riesgo son detectados a tiempo, es decir, que si a la mujer que sale embarazada, pues ya hay una data que está ahí, cuáles son los factores de riesgo, y también el 911 es muy oportuno, incluso dentro de la ambulancia Ujú. está también expertos en el tratamiento al ictus para llegar a tiempo y las unidades de atención al ictus en los hospitales. O sea, que en cuanto a la prevención y la atención, aquí se aplica. Allá podría hacerse porque están los conocimientos y está el personal, pero no sé si la voluntad y los recursos nos ayudan. No, esa es la Se diferencia. está, se está iniciando a Sí, trabajar ya. Yo creo que con la cantidad de expertos que hay, ya esperamos que esta realidad pueda cambiar pronto. Y el ministro de Salud Pública le ha dado mucha cara a esta enfermedad. ah, ah, Eh, excelente. entonces, últimamente hay muchas cosas positivas. No es una realidad que existe, pero con la ayuda de ustedes, de nosotros, de Sí, todas las personas que trabajamos para esto, esperamos que esa realidad pueda cambiar. claro. Muchas gracias, profesora. Espera, está pendiente ya para el próximo año, a ver si nos trae un tema que yo sé que usted lo está manejando mucho sobre el consumo de drogas ilícitas y la incidencia de ACV en la población en general, para que nos traiga esa parte ahí, que podamos seguir hablando también de la educación y la prevención. Gracias, gracias, doctor. Un Gracias. placer. Mis Gracias por gracias. participar. Y a todos ustedes, buenas noches. Buenas noches. Muchas Que la pasen bien. gracias.